Hoy seguimos con la serie titulada Profundamente Humanos y Completamente Espirituales. Vamos por la semana número 7, ¿okay? Semana número 7, y el tema que tenemos hoy es una cultura de humildad. Escucho un eco, pero heavy allí adentro. Una cultura de humildad. Y en esta serie estamos dándole énfasis, estamos dándole enfoque a las cosas que más simples de nuestras cualidades humanas. Allí es donde en realidad se esconden las cosas más espirituales. Y muchas veces buscamos ser espirituales de una manera u otra, negando, huyéndole a nuestra humanidad, pero es en nuestra humanidad donde se esconden los momentos y las cosas más espirituales. Y eso es lo que hemos estado explorando a lo largo de las diferentes de estas pasadas semanas, particularmente estudiando lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 12, 9 al 16. Lo hemos estado leyendo cada vez que comenzamos un mensaje por las últimas semanas. Hoy no es la excepción, y vamos entonces a enfocarnos al final lo que dice el 16, y por ahí entonces vamos a comenzar nuestra conversación. Dice: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, y nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, que de hecho eso lo vimos la semana pasada. Practiquen la hospitalidad, que también lo vimos, y bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. En otras palabras, no adopten la violencia. Alégrense con los que están alegres, y lloren con los que lloran. Verso 16, y hoy es donde nos vamos a detener. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, y no se crean los únicos que saben. Esa última parece que la escribió para Puerto Rico, la iglesia. Bien relevante, ¿verdad? Pero en este pasaje de Romanos 12 hasta el versículo que leímos hoy, vemos cómo por las últimas semanas, mientras leemos este pasaje, vemos y le vamos pintando una imagen a la iglesia amorosa, que es tan humana como tan espiritual, a la que Pablo nos está invitando a ser. Y dentro de ese modelo de iglesia amorosa, humana y espiritual a la que nos invita el apóstol Pablo, vemos cómo la humildad es una característica bien importante. No podemos dejar atrás la humildad. Y déjame decir una cosa, porque nosotros, y vamos a enfocarnos más en eso en unos minutos, pero cuando hablamos de ser humilde, muchas veces pensamos que es algo como que o lo tengo o no lo tengo. O soy humilde o no soy. De hecho, en Puerto Rico es humilde, con R, humilde. ¿Soy humilde o no soy humilde? ¿Ok? Es como algo que a veces nos miramos al espejo y decimos: no, yo creo que ese no soy yo. No soy yo. Hay veces que esta cuestión de humildad pensamos que no somos nosotros, porque somos de los que salimos atrás para adelante, o preguntamos todo, o siempre ponemos como que, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces pensamos que esto de humildad, parece que eso es algo donde no voy a llegar. Pero déjame decirte una cosa: si tú eres hijo o hija de Dios, discípulo de Jesús o aprendiz de Jesús, no solo es posible, sino que viene con el paquete de quien Jesús te está formando a ser. Mira lo que dice Colosenses 3:12. El mismo apóstol Pablo profundiza un poquito sobre la idea de la humildad. Dice: por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado,
Y antes de entrar a la otra parte, quiero que leamos juntos esa parte, en voz alta. ¿Está bien? ¿Se atreven? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por lo tanto, como pueblo santo y amado, pueblo escogido de Dios santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esta idea de revístanse, o sea, pónganse una vestimenta en particular, rompe con la idea de que pues yo creo que no está en mí esto de ser humilde, sino que nos está diciendo, no solamente está en ti, es que es algo que tú puedes aplicar de manera intencional. Porque cuando tú te vistes, tú no te levantas con la ropa puesta, o sea, la ropa no se pone sola, sino tú te levantas, vas al closet, a la gaveta y buscas la ropa que te vas a poner en el día de manera intencional. Así que esta idea de poner sobre nosotros y aplicar en nuestra vida las características sobre particularmente la bondad, la amabilidad y en este caso la humildad, es algo que podemos hacer de manera intencional, no solamente los domingos, sino en los momentos del día a día, cuando tenemos a alguien de frente que a lo mejor dice algo, donde a lo mejor se nos hace difícil, donde a lo mejor bregamos con personas difíciles, donde nos invita la palabra a decir, intencionalmente actúa o asume una actitud de humildad. Pero observemos bien de dónde viene esto, porque dice revístanse. Y cuando dice revístanse es no solamente algo que puedes hacer de manera intencional, es que puedes porque implica hay una nueva identidad sobre ti, es parte de quién eres. Mira cómo Pablo utiliza ese concepto de revestir en Gálatas 3:27. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. En otras palabras, hay una nueva identidad sobre tu vida. Hay una nueva, y esa identidad es basada en Jesús, en tu vida. Y en tu caminar como aprendiz de Jesús, se trata de seguir descubriendo qué significa y cómo se vive esa nueva identidad que tú tienes, que yo tengo en Cristo Jesús. Por eso es que leímos al principio y nos detuvimos un segundo en tener bien claro en quiénes somos, porque en Colosenses, antes de Pablo decir revístanse, hagan esta acción intencional, él se tomó un momento para dejar bien claro quiénes somos. Y por eso nos recordó que somos escogidos, somos santos, o sea, en un proceso de santificación y transformación, y somos amados. La humildad que Dios nos invita a practicar viene primeramente a reconocer quiénes somos en Él. Porque nuestra nueva identidad no es una identidad que piensa que se las sabe todas. Tu nueva identidad en Cristo no es altanera. Tu nueva identidad en Cristo no es orgullosa, sino tiene la capacidad de día a día intencionalmente ser bondadoso, ser compasivo, ser amable y ser humilde. Así que ya que estamos hablando de humildad y dejamos esto bien claro, que es algo que sí puedes, sí debes y vas a poder experimentarlo y vas a poder practicarlo. Vamos entonces a hablar un poco de humildad. Vamos a coger un crash course aquí en unos minutos de humildad 101. Vamos a ver qué es humildad y qué no es humildad. Porque yo creo que nuestra cultura, en donde crecimos, en cómo nacimos, creo que nos ha sembrado algunas ideas erróneas de lo que es humildad. Así que vamos a ver un poquito y vamos a desmentir y poner las cuentas claras sobre falsa humildad versus verdadera humildad. Sobre el tema de la humildad, el pastor Rick Warren, pastor y autor Rick Warren, dice, la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Lo que hace una palabrita, una tronca diferencia. No es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Y eso que él dice me recuerda a lo que Jesús enseñó en Mateo 23:12, que dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y tanto Jesús como Rick Warren, inspirado en su palabra y en el Espíritu Santo, básicamente
utilizan muchos juegos de palabras. A mí me encantan los juegos de palabras, pero hay veces que es difícil anclar las palabras bien utilizadas y bien inteligentemente puestas en una actividad práctica, sino en algo que podamos ejercer, que podamos tomar acción sobre eso. Y yo creo que el poder definir y poner bien claro y desmentir lo que es falsa humildad nos va a ayudar a abrazar y practicar estas ideas que vemos en la palabra y que también nos comparte el pastor Warren. Así que vamos a comenzar definiendo qué es humildad a la luz de la palabra. ¿Okay? A la luz de la palabra. No humildad a la luz de lo que me enseñó mi mamá. No humildad a la luz de lo que nos enseñó nuestra familia, no a la luz de lo que escuchábamos decir Tito Trinidad cada vez que acababa una pelea, que decía, yo soy humilde, yo gané. No. Vamos a ver humildad según la palabra. El diccionario Holman, un diccionario bíblico, nos enseña que humildad es la cualidad personal de estar libre de arrogancia y de orgullo. Y hasta ahí esto hace sentido. Esto es bastante lógico, común, esto es bastante claro para todos. Pero mira cómo remata esta idea. Y de tener una estimación precisa de valor propio. Una estimación precisa de valor propio. Y esto es bien interesante, porque aquí es donde arroja una luz a la falsa humildad. Porque muchos de nosotros crecimos pensando y practicando la humildad como un proceso donde eliminamos nuestro valor propio, donde intencionalmente nos aplastamos a nosotros mismos con nuestros pensamientos, nos aplastamos a nosotros mismos con cómo pensamos de nosotros mismos, nos aplastamos a nosotros mismos con nuestro desprecio. Somos autocríticos, somos autocriticones, somos autotóxicos, somos autosaboteadores. Incluso ponemos un estándar y le damos un altar a un sentido erróneo de humildad, sobre todo cuando asociamos humildad con nuestro bagaje o nuestro background demográfico, de donde venimos, y nuestro background económico. Asociamos que si soy pobre, soy humilde. Si vengo de orígenes pobres, soy humilde. Y glorificamos muchas veces la pobreza, glorificamos muchas veces de dónde venimos, al punto que nosotros mismos nos autosaboteamos de sueños que podamos tener por miedo de traicionar de dónde vinimos. ¿Okay? Usualmente es bien fácil acusar a alguien que dice, yo soy de Ponce, como orgulloso. Bien fácil. Es que yo soy de Ponce, es orgulloso. Es bien fácil. Pero sin embargo glorificamos y decimos, qué humilde es a la persona que dice, no, yo soy del barrio tal. Y como que también se da como en el pecho, como decir de tal barrio. Es una persona que vino desde abajo y esforzado. Y eso está muy bien. El problema es qué pasa cuando el tú venir de orígenes humildes, ¿no? De un barrio X o de un lugar donde no había tanta abundancia en lo económico. ¿Qué pasa cuando eso te frena de aspirar a más por miedo a traicionar a tu familia? ¿Qué pasa cuando eso te da miedo a tú ser el primero en tu barrio, el primero en tu familia, en atreverse a perseguir estudios universitarios? ¿Qué pasa cuando de momento te da miedo a triunfar en lo económico sabiendo que te van a mirar diferente en tu lugar de origen? ¿Qué pasa cuando le tienes miedo a donde Dios te quiere llevar, a donde Dios te quiera llevar a alcanzar, por miedo a que de momento pierdas las personas o te miren distinto o te traten distinto o te quieran ahora sacar de una manera distinta? Así que nos escondemos en este concepto de falsa humildad para maltratarnos y autodespreciarnos. Incluso no hay que venir de ningún lugar en particular. Todos también compartimos de una manera u otra esta idea de falsa humildad. Cuando nos damos cuenta que no sabemos aceptar los elogios de otras personas. No sabemos aceptar elogios de otra persona. Si alguien nos dice algo bueno de nosotros, automáticamente buscamos el algo malo. Y lo decimos en voz alta. Como que, oye, qué bien te quedan esos zapatos. Gracias, me aprietan. Porque mis pies son bien gordos. Y los tengo hinchados. Me molestan bien cañón.
Tú te pusiste por la mañana una camisa que te hace sentir cómodo, cómoda, te hace sentir bien. Y alguien te dice, qué bien te queda esa camisa. Y lo primero que tú dices, sí, pero se me está quedando porque ya los chichos me están empezando a apretar. Estoy engordando. Entonces buscamos siempre una manera de criticarnos y lastimarnos en el nombre de la falsa humildad. Que no tiene nada que ver con la verdadera humildad, en especial la humildad que Jesús nos invita a practicar para poder crecer y ser más como Él. La verdadera humildad que nos invita a practicar la palabra es cuando reconocemos dónde nos encontramos con respecto a Dios. Cuando nos damos cuenta de que somos invitados a una relación por un Dios santo, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Dice el salmista de que ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Quién es el ser humano para que tú pienses en nosotros? Cuando tú hiciste los cielos y la tierra, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos creados, somos parte de la creación. Aún así, Él nos amó tanto. Entonces tenemos que ver bien dónde estamos nosotros en relación con Dios. Porque cuando nosotros nos damos cuenta quiénes somos en relación a quién es Dios, vamos a entrar en un proceso, lo que la palabra dice humillación, que es un proceso de arrepentimiento y de alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Y hasta ahí estamos bien. Pero la falsa humildad nos dice que el arrepentimiento es tirarnos al suelo, rostro en tierra, latigarnos, flagelarnos, decimos que soy un pedazo de escoria, soy una porquería, Dios tú eres tremendo, pero yo soy lo peor de lo peor, no valgo dos chavos, y ahí me quedo, se queda el discurso, y no podemos disfrutar del otro paso del arrepentimiento, del otro paso de la humildad, porque nos enfocamos y nos estancamos en la falsa humildad. Cuando Santiago, capítulo 4, verso 10, nos enseña que humíllense delante del Señor. ¿Qué es lo que estamos hablando? Reconocer quién es Él, alinear nuestro corazón, decirle, asombrarnos en su misericordia, en su amor, reconocer que en efecto no hay nada en nosotros que ameritaba todo lo que Él hizo por nosotros. Pero cuando abrazamos nuestro lugar en Dios, en humildad, mira lo que ocurre. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. El propósito de arrepentimiento, el propósito de humillar, o en otras palabras, alinear y someter quienes somos al corazón y la voluntad de Dios, no es aplastar nuestra alma, es transformar nuestra alma. El propósito del arrepentimiento no es simplemente que veamos donde nosotros fallamos y nos estancamos, es que podamos ganar sanidad y podamos ganar libertad. Y no se equivoquen con esta idea de exaltar que de momento ahora pues vas a vivir en un penthouse en yo no sé, en Dubái, qué sé yo qué más, y porque te humillaste, ahora vas a ser ultrabillonario. No se trata no quiero cancelar necesariamente eso porque Dios hace lo que le da la gana con cada uno, pero lo que quiero es que entendamos que cuando habla de exaltar es que un corazón que se somete y abraza la voluntad de Dios es un corazón que encuentra sanidad. Un corazón que somete su vida a la voluntad de Dios es un corazón que encuentra libertad, que duerme feliz por las noches o duerme en paz por las noches, que puede trabajar con la idea de que Dios es el que provee, que puede vivir en calma, que puede vivir en descanso. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de una vida exaltada delante de Dios. Es una vida que reconoce cuál es su valor propio, por cuanto yo someto mi corazón al corazón de Dios, puedo comenzar a ver como Dios me ve. Puedo comenzar a ver como Dios me ve. Y cuando yo comienzo a ver como Dios me ve, empiezo a entender y tener una estimación más precisa de mi valor propio. Puedo tener una estimación más clara de quién soy yo. No soy cualquier cosa, soy linaje, nación santa, linaje escogido. Soy hijo que el Espíritu Santo constantemente nos recuerda a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y eso lo cambia todo.
Y eso lo cambia todo. Pero tengamos cuidado con la espiritualidad tóxica, que empezamos a alardear y decir, Dios anda conmigo, yo soy hijo de Dios, y como que lo usamos como pretexto para poner a los demás como menos que nosotros. Escúcheme bien, un corazón humillado delante de Dios y exaltado por su amor y por lo que produce en nosotros es gracia, compasión, porque reconocemos que la paz que sentimos, que la identidad que disfrutamos, que la libertad en la que caminamos no fue merecida. Nada hicimos para ganarnos lo que tenemos, sino es simplemente la gracia y el favor de Dios que nos abrazó primero. Un corazón humillado, exaltado, es un corazón que ama y ofrece gracia al que también no la ha conocido. Por eso es que la falsa humildad es una forma retorcida del orgullo. Qué interesante, porque usualmente nosotros escuchamos a alguien que como que se minimiza, que dice, no, yo no, vayan ustedes, háganlo ustedes mejor porque, ¿verdad?, que Dios los use. No, yo no. Entonces pensamos, wow, qué humilde, qué desprendido esa persona. Pero ojo, no estoy diciendo que siempre es así el 100% de las veces, pero muchas veces esa expresión de humildad puede esconder orgullo. ¿Y por qué? Bueno, porque al final del día, así sea que nos trepemos a un pedestal o nos arrastremos en el fango, lo hacemos porque nuestra opinión sobre nosotros sobrepone y cancela en nuestra mente la opinión que Dios tiene de nosotros. Si lo que tú piensas sobre ti, tu opinión sobre ti mismo, tú la proteges y la cuidas y la guardas incluso sobre la opinión que Dios tiene sobre ti, entonces estás operando bajo el orgullo de la falsa humildad. Escúchame bien, hay veces que Dios desde el principio te ha dotado de dones, de habilidades particulares, de una sensibilidad particular, de una capacidad particular de expresarte y de escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay veces que decimos, no, es que a mí no me gusta el protagonismo. Mejor que lo haga otro y que lo haga otra. Y todo el mundo, wow, qué tremendo. Pero si Dios te está invitando a hacer algo, si Dios tiene una visión de ti, de que tú tienes algo que ofrecer, y tú por miedo del fracaso quizás por miedo de que en el proceso ocurran procesos donde te pases vergüenza, entonces comienzas a operar en el orgullo. Y tenemos que ser bien cuidadosos y tenemos que ser bien honestos y bien transparentes en la razón, por la raíz de la manera en que nosotros nos estamos viendo, de la manera en que nosotros estamos viviendo. Porque ya está bueno de escondernos bajo la idea de la humildad cuando en realidad estamos siendo orgullosos, porque negamos someternos y caminar en la voluntad de Dios. No, es que Dios se equivocó conmigo. Parecemos Jonás andantes por ahí. Distorsiona cómo nos vemos. Y lo peor de todo, nos aleja de Dios. Nos va separando, nos va arrastrando cada vez más lejos de Dios. Es como si le dijéramos a Jesús, lo que tú hiciste por mí en la cruz no fue suficiente. Tú te equivocaste conmigo. Ni tú puedes cambiar lo que hay aquí adentro. Cuando la realidad es que lo que hizo Jesús por nosotros fue el pagar el precio del pecado que nos aguantaba de vivir una vida plena y la vida plena que todos anhelamos. Y Jesús lo hizo de una vez y por todas. Solo resta que tú te atrevas a creerlo y caminar sobre eso. Y aprender a mirarte como Dios te está mirando. Y aprender a mirarte y aceptar y abrazar lo que Dios dice que tú eres. Pero tienes que descubrirlo. Y el proceso de descubrirlo duele muchas veces. Y el proceso de descubrirlo muchas veces asusta, porque implica sacar a la luz cosas que nosotros no queremos que los demás vean. Incluso sacar a la luz cosas que ni nosotros mismos queremos ver. Y el proceso de humildad es excelente para eso. Porque de una manera u otra empieza a levantarnos del fango donde nosotros mismos nos estamos arrastrando, pero al mismo tiempo nos tumba del pedestal donde nosotros nos queremos trepar. En ese juego del sub y baja, sin darnos cuenta y poco a poco, lo que está haciendo es que va enderezando la línea hasta llevarnos a ser
cada vez más como Jesús. Así que ahora que estamos viendo lo que es humildad, hacia dónde Dios nos quiere con la humildad, yo creo que lo que resta es entonces cómo nosotros podemos desarrollar una cultura de humildad. Porque para poder vivir la humildad que Dios nos invita a vivir, la mejor manera de hacerlo es desarrollando una cultura de humildad. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 5, porque aquí encierra unos ingredientes bien particulares para que podamos desarrollar una cultura de humildad, no solamente dentro de nuestra comunidad como Mar Azul, sino también pues, en la comunidad de iglesia global, pero también en nuestras vidas, en nuestros hogares individuales. Y dice, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo, que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo. O sea, estuve ahí y yo lo vi, es lo que quise decir. Y participé con ellos de la gloria que se ha de revelar. Les ruego esto: pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo. Oye, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Pero no termina ahí, sino que ahora va a otro grupo y dice: asimismo, jóvenes, sométanse a sus líderes, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Una cultura de humildad tiene dos ingredientes principales. Primeramente, líderes humildes. Una cultura de humildad comienza si sus líderes son humildes. Y eso es lindo. Nuestro pastor Jonathan Ocasio nos enseña eso constantemente a los líderes cada vez que nos reunimos semanalmente. Una cultura de humildad comienza siendo humildes nosotros mismos con nosotros mismos. Comienza con los líderes. Pero no se detiene solamente con los líderes, sino también el segundo ingrediente estamos hablando de los jóvenes. Y los jóvenes, cuando se habla de jóvenes aquí, no se refiere solamente o exclusivamente al demográfico de personas de 13 a 22 años, o 20 y pico de años. No está hablando de la Hanga Teens, está hablando de personas jóvenes en la fe. Personas que están comenzando su caminar de fe. ¿Okay? Donde les está pidiendo que básicamente se dejen llevar, guiar por las personas que tienen más experiencia y sabiduría que ellos en el caminar de fe. A ambos grupos hay una palabra clave que es como que el motor para poder desarrollar una cultura de humildad. Y esa palabra es sumisión. Sumisión. Y esa palabra en el 2023 es casi una mala palabra. Eso de someterse unos a otros, someterse esposos a esposas, eso es casi motivos de pelea y de un piquete y de cancelarte en Twitter. ¿Okay? Eso es. Sin embargo, yo tengo que admitir que también en mi vida la palabra sumisión ha sido una palabra bastante controversial para mí. En el sentido de que la idea de sumisión, de yo someterme a, también a mí me ha causado muchos problemas a la hora de abrazar y practicar ese principio. Porque en mi vida de fe, en mi vida cristiana, yo he vivido experiencias donde líderes que tenían a su cargo delante de Dios la idea de ayudarme a crecer y ser más como Jesús, pues utilizaron su influencia y utilizaron su cargo pues para llevarnos a un proceso no solamente a mí y a mi familia, sino a la iglesia completa, de manipulación. ¿Okay? De momento es la persona ser servida y de momento incluso pues con esta idea de manipular con ideas de si tú, para dar un ejemplo así práctico, si tú no me cortan el patio gratis en casa todos los meses, pues están en deshonra, cosas como esas. ¿Okay? Así que de momento una experiencia de comunidad se convirtió en una experiencia que ha sido de comuna y era peligroso, no era saludable, era feo. Así que desarrolló en mí una apatía hacia la idea de someterse.
de dejarme guiar, de dejarme llevar, porque la última vez que me sometí, pues me llevaron a un proceso donde estaba siguiendo la gloria de una persona, no necesariamente ser exaltado como prometía el libro de Santiago, la carta de Santiago. Y quizás igual que yo, tú también tienes tu historia con esta idea de someterse. Quizás al igual que yo, también tú tienes la historia de sentirte pasar un proceso de burnout total, porque pues serviste tanto en una iglesia y te llevaron de ahí al palo, hasta que no podías más con tu vida. Tuviste una experiencia donde las personas, con tal de que tú siguieras su agenda, te manipularon y te hicieron pensar de que jamás ibas a llegar. Yo no sé cuál es tu historia con la palabra de sumisión, pero la realidad es que cuando vamos a la Biblia, la palabra está llena de amor. Porque Jesús fue el primero en practicar la sumisión. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo sometido a la voluntad del Padre. Y si no había algo que constara, si no estaba claro, recuerden la oración de Jesús en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Luego, cuando vamos a lo que nos enseña Pedro en este pasaje, los líderes deben someterse, rinden cuentas a Jesús. Rinden cuentas a Jesús. Escúchame bien, no solamente a nosotros como líderes y pastores de Mar Azul. Si tú lideras un círculo, si tú lideras uno de los ministerios, si tú sirves de alguna manera y en tus manos llega a otra persona, a otra vida y tú tienes una interacción con ellos, le rindes cuentas a Jesús. Le rindes cuentas a Jesús. Y luego están las personas que están emergiendo en su fe. Si tú quieres aprender en tu fe, si tú quieres crecer y ser más como Jesús y disfrutar de la vida plena que Él promete, es importante entonces el espacio de sometimiento. Al final del día, la sumisión entendida y practicada bíblicamente crea un ambiente de protección, de amor, crecimiento, madurez, tutoría, vulnerabilidad y sabiduría. Cuando yo fui a leer un poquito más sobre cómo se utiliza la palabra sumisión en la Biblia, lo que está hablando es cuando yo me dejo guiar, cuando yo someto mi voluntad y mis ideas a la dirección de otra persona con tal de llegar a una meta en específica. O sea que la palabra sumisión, déjalo loco. La palabra sumisión o la idea de sumisión en la Biblia tiene un propósito y tiene una intención. Y ese propósito Pablo nos lo recuerda en Efesios 4:13, que dice, hasta que todos lleguemos. Que todos lleguemos. Y cuando dices todos, todos los hermanos, nuestra comunidad, nosotros que estamos en esta caminar como aprendices de Jesús, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para vivir una humanidad perfecta, o sea, completa, una plena, que se conforme o que llegue a la estatura de Cristo. El sometimiento sirve para crecer, entender, conocer y ser como Jesús. Por eso que Pedro al final remata diciendo, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Revístanse de humildad en su trato mutuo. Y Pablo lo utilizaba bajo la idea de como una metáfora, una imagen que tú puedes utilizar para entender de que es algo que lo haces de manera intencional. Pero Pedro tiene un matiz y tiene una carga un poquito más fuerte que la de Pablo, en mi opinión. Yo no estoy diciendo esto, lo dicen los estudios. Esto es mi opinión cuando yo lo leo. Porque Pedro vio a Jesús cambiar su vestimenta de maestro y ponerse una toalla encima y se vistió de siervo para limpiarle los pies a cada uno de los discípulos. Así que cuando yo veo un Pedro que dice revístanse de humildad, yo estoy imaginando que él tiene todavía bien grabado en su mente la imagen mental de ver a Jesús cambiarse la ropa y vestirse para servirle a cada uno de ellos. Así que nuevamente tiene un peso más grande, tiene una idea con más densa y más poderosa la imagen que nos muestra Pedro, porque nos está hablando solamente ahora de una metáfora para tú y yo seguir, nos está reflejando y revelando una acción, un ejemplo que el maestro nos modeló. Y ahí nuevamente Pedro termina rematando, Dios se opone a los orgullosos,
pero da gracia a los humildes. Porque según el ejemplo de Jesús, el orgullo está completamente lejos del carácter de Jesús. Dios se opone a los orgullosos porque nos enseñó que ese no es su carácter. Así no es como Él opera, así no es como Él ama, así no es como Él hace la diferencia. Sino que nosotros nos toca entonces modelar a Jesús, revistiéndonos cada día con humildad. ¿Y por qué esto es importante? Porque el orgullo afecta nuestra relación con Dios y con la relación con los demás. El orgullo conforma islas, la humildad construye puentes. El orgullo nos termina dejando solos. La humildad construye lazos y construye relación y trae reconciliación y nos hace más fuertes. Entonces, ¿cómo podemos seguir el consejo de Pedro y revestirnos de humildad? ¿Cómo podemos llevarlo de una palabra o de una imagen de Jesús a una práctica real en nuestra vida? Déjame darte tres ideas. 1, nos revestimos de humildad cuando escogemos tener relación por encima de tener la razón. Pregunta que les hago real, una pregunta real. ¿Cuántos aquí les encanta perder discusiones? Nadie. Todo el mundo está en el tirijala, todos básicamente queremos queremos ganar. Incluso todos queremos que de una manera u otra se nos vea y se nos trate con deferencia y que se nos trate con respeto. Mire, cuando yo trabajaba en la industria de seguros, mi profesión es el ingeniero de software, de sistemas. Así que cuando yo trabajaba en una compañía de seguros, yo administraba un software que se utilizaba para crear las pólizas. Y me tocaba visitar las oficinas. Y de vez en cuando había una que otra oficina donde alguien, cuando yo llegaba, decían, miren, llegó el técnico. Y yo, No, ingeniero. O sea, yo no me mato estudiando ingeniería para que me digan técnico. Y eso era yo, se convirtió hasta en el chiste. Perdón, llegó el ingeniero. Luego yo voy a Filipenses 2:5 y me da una bofeta celestial. Porque mire, vamos a comparar mi actitud con lo que dice Filipenses aquí. Lo que leemos en Filipenses dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ya empecé mal. Quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Aquella noche después de la cena Jesús nos dijo, no, ustedes me lavan los pies a mí. El Mesías soy yo. No, eso no fue lo que ocurrió. Jesús básicamente dijo, no, yo voy a servir. No, yo voy a esa cruz para reconciliar a la humanidad con Dios. La relación de Dios con las personas vale más que toda la gloria y el estatus y mi identidad como Dios. El acercarte y acercar tu vida a Dios valió más para Jesús que todo el esplendor del cielo. Sacrificar su vida y conectarte a ti con Dios para que tú tengas una vida plena vale más para Jesús que todas las alabanzas y que toda la adoración y que todo el crédito de ser el creador del mundo. Si Jesús no tuvo ningún tipo de reparo, si Jesús no exigió que se le diera la deferencia y arruinar la relación con nosotros, entonces no lo hagas tú tampoco. Porque nos vestimos de humildad cuando consideramos a los demás como más importantes que nosotros. ¿Cuánto se les hace fácil? ¿Quién dice amén? Nadie, ¿verdad? Pues yo tampoco. Honestamente, de las cosas que yo estaba leyendo, preparándome para este mensaje, aparte de la palabra sumisión, esta es una de las que yo decía, wow, esta está difícil. Tenemos la identidad para hacerlo, pero realmente es difícil porque nuestra naturaleza humana busca todo lo contrario. Busca ponernos por encima de los demás para sobrevivir. Pero aquí nos está diciendo Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren
Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y cuando dice egoísmo o vanidad, lo que está diciendo es, no busques hacer cosas para ver quién luce mejor. No busques decir y hacer cosas para tú lucir mejor que otros y opacar a otros en el proceso. No busques decir y hacer cosas para poner y pintar y subir tu estatus. Sino incluso si vas a escoger lo que vas a decir y lo que vas a hacer para alumbrar a alguien, entonces alumbra al que está al lado tuyo. Ama al que está al lado tuyo, que dale la deferencia al que está al lado tuyo. Y esto no solamente aquí en la experiencia de domingo. Esto no solamente dándonos crédito de quién hizo qué, quién no hizo qué. Esto incluye también en nuestras parejas, nuestra vida matrimonial. Donde tenemos que tratarnos como que el otro es más importante que nosotros. Y yo sé que usted se siente y hace las cosas y piensa que usted es el esclavo y la sirvienta o el sirviente de su casa. Yo lo sé. Pero escúcheme bien, no es lo mismo tener una actitud y con lo verbal y con nuestras palabras, darle la deferencia a nuestro cónyuge. Porque incluso hasta la manera en que contamos las historias, se nota que estamos en una constante competencia. Cuando usted empieza a virar los ojos porque su esposo o su esposa empezó a contar una historia y la está contando mal. Cuando usted sabe muy bien que ustedes no fueron a Barranquita, que fueron a Naranjito. Cuando usted dice no, ¿sabe? No fuimos en un carro, fuimos en una guagua. No, y usted empieza, es que, ¿sabes qué? No, yo la digo, que tú la cuentas mal. Se vaya el chiste. Oye, déjala que lo diga mal. Déjala que sea feliz. No lo haga pasar vergüenza. Marisa y yo hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad de cenar con una pareja amigos nuestros de aquí de Mar Azul. Y quiero ser prudente, así que no quiero decir el nombre, aunque está parado aquí al lado mío. Pero el punto es que estuvimos cenando, Maritza y yo, y Carlos y Cristina, estábamos cenando. Y Carlos y Cristina nos estaban contando historias y nosotros estamos intercambiando historias. Ellos hicieron algo que a mí me retó y me inspiró al mismo tiempo. Hicieron algo que yo no pensaba que era posible porque yo nunca lo había visto. Y era que empezaban a contarnos una historia y Cristina empezó a decir algo que Carlos hizo. Entonces Cristina empezó a decir, cuando ocurrió esto, a Carlos se le ocurrió, porque mira que Carlos es brillante. Él es brillante, mira lo que se ocurrió. Yo me quedé bruta, wow, qué tremendo. Entonces Carlos viene y dice, sí, lo hice porque yo recuerdo que una vez Cristina había dicho tal cosa y ella con esto, ella es bien sabia, ella es bien astuta con estas cosas, así que yo me acordé de eso, algo que ella dijo aquella. Y ellos seguían como que dando un ping pong, pero esta vez era como que elevándose uno al otro. Y yo decía, esto parece una firma de publicistas. Ellos están vendiéndonos entre ellos mismos. Entonces era como que era retante pero hermoso al mismo tiempo. Yo decía, wow, yo quiero ser como ellos cuando sea grande. Y antes de dar esta historia, pues le pedí permiso a Carlos para compartir, si no se hubiese sido bien awkward hablar de eso. Y hablé con Carlos y le dije, mira, quiero hablarle esto. Y me dice, tú sabes que eso es algo que nosotros hemos sido bien intencionales en hacerlo. Porque nosotros hemos puesto hasta dónde podemos llegar y la manera en que hablamos y somos bien cuidadosos con eso y lo es algo que cuidamos. Y qué lindo que ellos dijeran eso, porque hasta ese momento yo pensé que es algo que les fluía tan natural. Y eso es un ejemplo de cómo nosotros nos podemos revestir para considerar el otro más importante que nosotros. Ser intencional en cómo pintamos a la persona que está a nuestro lado. Ser intencional de cómo presentamos a la persona que está a nuestro lado. Y por último, nos vestimos de humildad cuando mostramos interés en las cosas que le importan a los demás. Interés en las cosas que le importan a los demás. Volvamos al ejemplo de las parejas, porque esto aquí yo lo veo tan claro. Cuando usted estaba conociendo a su esposo o a su esposa y usted estaba tratando de conocerlo mejor, cualquier cosita que él o ella decía que le gustaba, a usted le gustaba más. A mí me gusta sembrar, a mí también.
Me encanta, me encanta. Me encanta sembrar, me encanta la tierra. Tiene cemento en la terraza, pero le encanta la tierra. Pero cuando están juntos y que pasa el tiempo, perdemos interés y a veces nos limitamos en tolerar lo que la persona. Pero si algo es importante para esa persona, qué lindo es cuando vemos a alguien, por lo menos mostrar interés y tratar de entender por qué es importante. Yo me acuerdo cuando estaban por salir las últimas películas que salieron en el cine de Star Wars. Marisa sabía que se tenía que chupar esas películas conmigo en el cine. Así que ella, aunque ella nunca fue muy fan de esa serie de Star Wars, ella trató de, antes de que llegaran estas últimas películas, ponerse al día, sentarse conmigo a ver todas las películas, hasta esas, las otras 6 películas, para entender y por lo menos compartir conmigo esta cuestión de Star Wars. Me da pena porque usted sabe cómo empezó. Y ella era de... Y ellos son hermanos. ¿Y por qué se besaron? No entiendo. Entonces, esto se revoluce hasta que entonces sale el que se rió, es fan de Star Wars, lo sé. Entonces, empieza y esa cosa pelúa, qué sé yo. No me digas, eso es un Chewbacca. Y yo, no, ese es Chewbacca. Y a mí se me prendió la bombilla nerd y empecé, porque pasa que él es un Wookiee, ¿ok? Y ellos vienen de plan, y ella, ok, para, ok, olvídate, no puedo, ver cine solo si quieres, yo no puedo. ¿Sabes qué? Pero ella trató de entenderlo y el esfuerzo vale. Y la razón por la que esto es importante es que hasta que nosotros no nos ponemos en los zapatos de otros y comenzamos a entender y compartir lo que el otro y participar de lo que el otro es importante para la otra persona, no podemos crear los lazos que nos hacen indivisibles e inseparables. No podemos entender de dónde viene esa persona cuando dice una cosa o la otra. Al final del día, Jesús nos decía, no se preocupen de qué van a comer, qué se van a poner, dónde van a vivir, porque el Padre conoce que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Jesús fue el primero que modeló todas estas cosas que estamos enseñando. Jesús fue el primero que modeló el interesarte por lo que a ti te interesa. Darle prioridad a lo que para ti es importante y es necesidad. Nos enseñó lo que es darnos importancia. Y nos enseñó lo que significa el defender la relación de la razón. Al final del día, Jesús escogió entregar su vida porque le interesaba el rumbo de la tuya. Y nos enseñó lo que es un corazón humilde, lo que nos enseñó lo que es un corazón sometido y lo que nos enseñó lo que es un corazón que se sabe vestir de humildad para poder crear una comunidad y crear transformación en las vidas. Y cuando yo veo esto, yo te pregunto, no solamente el reto de como iglesia de cómo queremos vivir, cuál es la cultura que queremos crear en nuestra comunidad, pero también en nuestro hogar, sino también te pregunto a ti que no necesariamente todavía estás caminando como discípulo y aprendiz de Jesús, sino que incluso no conoces a Jesús y lo que estás escuchando te reta y te trae preguntas. Pero mi pregunta para ti hoy es, ¿cómo alguien que demuestra su amor con este ejemplo de humildad y el poder que tiene la humildad que trajo Jesús, cómo alguien que te escogió a ti primeramente que su estatus y su gloria y sus cosas, cómo esa muestra de amor no puede causar un efecto en tu vida? ¿Cómo no puede causar un efecto en tu vida? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el orgullo nos gane la batalla y nos impida y nos estorbe en vivir vidas plenas, vidas que solamente podemos experimentar caminando bajo el abrigo del Dios Altísimo? ¿Hasta cuándo? Así que vamos a hacer una cosa como comunidad, vamos a ponernos de pie, vamos a orar juntos. Pero si hoy ves más claro que nunca el amor de Jesús, ves más claro que nunca el corazón de Jesús persiguiéndote y llamándote, mientras oramos yo te invito a que pases al frente. Queremos orar contigo, va a haber personas esperándote.
Y vamos a orar contigo, vamos a abrazarte, vamos a preguntarte qué necesitas, vamos a preguntarte qué Dios te está hablando, a qué Dios te está retando y vamos a orar. Porque por mucho tiempo has caminado bajo la opinión que tú tienes de ti. Has caminado bajo la opinión que otros tienen de ti. Y no es que vivas en una posilga o un calabozo, no es que necesariamente tu vida ha sido completamente mala, pero tú sabes que hay algo estancado en tu vida. Y tú sabes que hay algo que no está cuadrando, y hay algo que no está funcionando, y hay algo que se sigue rompiendo y se sigue quebrantando en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en cada cosa que tocas. Y yo creo que hoy es la mañana que Jesús te está invitando no solamente a presentarte la magnitud de su amor, sino también te está invitando a entender que es escondido en su presencia, es reconociendo quién es Dios y caminando, dirigiéndote, dejándote llevar por el corazón de Dios, que vas a poder experimentar la plenitud que anhelas, la sanidad que anhelas. Has vivido una vida completamente, a pesar de que tienes logros, que la sientes completamente limitada y cansada y estancada y escondida. ¿Qué tal si abrazas el amor de Jesús y dejas que salte tu alma hacia la libertad, hacia la sanidad? Oramos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque nos has invitado no solamente como iglesia, sino como familias y como individuos a experimentar una vida en humildad. Gracias, Señor, porque nos recuerdas quiénes somos, que somos escogidos, que somos transformados en santidad y que somos amados. Gracias, Dios, porque eso permite que podamos expresar y caminar de una manera distinta que jamás soñamos. Que las palabras que salen de nuestra boca traen vida y tienen poder y traen reconciliación. Gracias, Dios, porque nos permite que las palabras que salgan de nuestra boca provocan cambios y transforman y crean impacto en la vida de otras personas. Gracias, Dios, porque nos invitas a una comunidad de humildad, a vidas de humildad, vidas que tienen libertad, que pueden celebrar lo que logran, que pueden celebrar las virtudes que tú has depositado en nosotros, pero al mismo tiempo podemos mirar con honestidad los puntos ciegos y poder corregirlos y crecer a tu imagen. Gracias, Señor, por el poder transformador a lo que nos invitas a través de la humildad. Y si hay alguien, Jesús, a quien tú estás llamando, a quien tú estás retando a abrazar tu amor. Si hay alguien, Señor Jesús, a quien tú estás incomodando, impulsando a caminar en una vida nueva, caminar en una nueva identidad y experimentar cosas que escuchándola hoy parecen imposibles y parecen que es para otro tipo de persona, para alguien que nació en un estilo diferente, para alguien que nació bajo una influencia diferente, hoy es el día de nacer de nuevo, dice el Señor. Hoy es el día de nacer de nuevo, de nacer en su espíritu, no de nacer a la imagen de tus padres, no de nacer a la imagen de un ambiente difícil, no de nacer de la imagen del perseguir y correr a la sobrevivencia y campear por tu respeto, nacer a la imagen de Jesús, nacer a la imagen del Dios viviente. Gracias, Señor, porque nos invitas a revestirnos cada día. Gracias, Señor, porque nos enseñas a darle importancia a otros. Nos enseñas a valorar la relación sobre la razón y nos enseñas a interesarnos por las cosas que son importantes para otros. Nos das herramientas prácticas, Señor Jesús, para sanar relaciones, para construir hogares, para construir comunidades, para caminar juntos y crecer juntos. Gracias, Señor, y que como comunidad, como familias, nunca se nos olvide y podamos caminar cada día más cerca de ti.
nombre de Jesús.